Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente. Charo, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches, muy bien. Seguro que tú has oído esa famosa historia, quizás vamos en nuestro vehículo, a veces solo, a veces con más gente, una figura a pie de carretera, a veces intenta avisarnos, a veces con una mirada fría, a veces nos percatamos de que algo le sucede a esa silueta. En ocasiones el conductor se para, recoge a este personaje, a este extraño caminante, a veces un joven, a veces una joven, se suben en el vehículo, se siguen percatando de que algo sucede, apenas habla, su mirada es fría, y que de repente lo único que dice es: cuidado que en esa curva me maté yo. Acto seguido, este extraño caminante desaparece y muchísimos de estos testigos de lo imposible, mediante la desesperación, tienen que ir a un puesto más cercano de Guardia Civil o policía para denunciar lo que acaban de ver. Leyenda urbana, yo creo que todos lo hemos escuchado, la niña de la curva, el fantasma de la curva, pero parece ser que en las carreteras donde transitamos, no muy lejos de aquí, suceden cosas, ¿verdad, Chano? Y tanto que sí, no solamente hoy vamos a hablar de la niña de la curva y sucesos parecidos, sino de apariciones en carretera. Yo mismo tengo una experiencia particular que le pasó a mi marido, yendo yo con él en el coche, en el llamado Canal de los Presos. Que también va a coincidir con algo que nos trae. ¿Por qué? Pues bueno, fíjate, ya, a ver, sí. Este libro que nos trae de Carlos Largo, Al principio de la oscuridad, editorial Odeón, donde nos sumerge en lo tenebroso, quizás lo imposible. ¿De quién? ¿De qué compañero hablamos? Pues de José Antonio. Compañero, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Te devuelvo el libro. Muy bien. Y cuéntanos, porque aquí pasan cosas. José Manuel Carmona, ¿qué tal estás? Investigador de campo, que tú también te adentras en todo esto, que sabes perfectamente lo que ocurre en estas carreteras, pero el tema de hoy verdaderamente es espectacular. Bueno, José Manuel, aquí vemos, ¿no? Extraña aparición en la carretera de Carmona. Aparición de una figura pierna, carretera de Carmona, a la hora del río. Esto está documentado, aquí hay recortes de periódico y tú, ni más ni menos que 10 años de investigación, 10 años de investigación, entrevistando al testigo, adentrándote en el lugar. ¿Y de qué carretera hablamos? Bueno, pues hablamos de la carretera A455 y A457, porque esta era antes una, se dividió en dos zonas, la que era de Carmona a la hora del río, que es la 455, y la que es de, o sea, la 457, y la que va de Lora a Cazalla, que es la A455, que antes tenía una única denominación. Y es curioso porque habéis hablado del chico de la chica de la curva, en este caso es el chico de la curva, o el hombre de la curva. En este caso, ¿no? En este caso. Y además, has dicho testigos, tengo 30 testigos. 30 testigos, ni 30 más ni testimonios, menos. que sé que hay más, porque ya sabéis que en estos casos la gente no suele hablar de, o sea, se sabe que a alguien le ha podido pasar algo, te buscan, te comentan, y entre los testigos que te dicen que no lo cuentes o que no, o familiares que te dicen: oye, a un conocido le ha pasado esto, habla con él porque incluso lo está pasando mal. O sea, recogidos en una libreta yo tengo 30 nombres y apellidos. Pues pero sé que puede haber el doble. Imagínate todos los que puede haber. Puede haber el doble o más. Claro. Sé que hay mucha gente. Bueno, más. ¿cómo es esta carretera? Porque es un sitio que parece ser, dicen, una ratonera. La carretera en un principio no es peligrosa. En el caso donde ocurre esto son unas curvas, pero no se puede correr mucho. Que hay gente que correrá, pero generalmente no se puede correr mucho. Normalmente entre 80 y 90 kilómetros por hora. Además tiene una visibilidad muy, muy buena. En un principio, y esto lo hemos hablado hasta con la Guardia Civil, porque claro, hay accidentes, hay muertes, ¿y qué ocurre? Pues no sabemos por qué coches se salen de la carretera. Pero, oye, hablando con ellos dicen: es que aquí no hay peligro, no hay peligrosidad, no es una zona de accidente, no es un cruce. ¿Es algo que llama la atención? Muchísimo, Claro, llama mucho la atención incluso las autoridades. Puede ser que quizás sean esas apariciones las que Pues, provoquen los accidentes. Yo diría que sí, yo lo tengo muy Imagínate que claro. vas conduciendo y te Mira, ves ahí. Sí, yo he sacado esa conclusión. No se puede decir muy alto porque Bueno, la claro. propia Guardia Civil no quiere que se sepa esto, ¿no? Claro. Pero imaginaros, un coche por la noche a las 3 de la mañana, no viene ningún coche, de repente se sale de la carretera, no hay rastros de frenadas por un animal, o sea, de repente se sale de la carretera. ¿Qué hace? La Guardia Civil dice que cree que esquiva algo. ¿Qué esquiva? Claro. Si tú ves una aparición en carretera que, para empezar, te asusta, pues te sales de la carretera y si tienes un mal golpe,
te puedes matar. Pues no es ni una, ni dos, ni tres, sino hasta 5 y 6 veces en el mismo punto kilométrico. Es que tiene todo el sentido. No, que sea. y Bastante. José Antonio, cuando en vez de esquivarlo, lo que las personas que logran ver algo, ¿qué se encuentran en esta carretera? Porque son diversas apariciones bastante extraordinarias, ¿no? Bastante. Esto tiene una evolución. En un principio apareció lo que eran unas piernas en la carretera, unas piernas sin cuerpo, simplemente las piernas negras, cruzando, andando en el margen de la carretera, en el arcén, diversas apariciones. ¿Siempre lo veían de noche? Sí, en las piernas siempre de noche, siempre de noche. Esto después fue evolucionando más adelante a otro prototipo, el hombre de la curva. Ajá. El hombre de la curva. ¿Ya tenía torso? Ya era completo y además hay unos 5 o 6 testigos muy fiables que hacen una descripción de ese personaje. Qué curioso, porque yo tengo testigos, amistades mías que han visto las piernas de Carmona, cuando no se sabía que existían. Y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que tú has hablado del Canal de los Presos. Sí. Es que el punto kilométrico exacto es encima del Canal de los Presos. De hecho, uno de los testigos, que esto da para un programa aparte, porque a esta persona le han pasado 6 accidentes y además le ocurre algo, ve algo o tiene una especie de premonición y a la semana o a las 2 semanas tiene un accidente que el coche acaba destrozado. Es que ha destrozado 5 coches. Es que ya no tiene seguro que la asegure, porque es que... Es un siniestro él, total. Total, siniestro total. Acaba con el coche, ¿Y tú siniestro dices total. qué? Y él ¿Dices algo acaba que- impune. Dices algo importante, que la Guardia Civil no quiere que se sepa esto. Hombre. Claro, hombre, en petit comité, ¿no? Porque creas miedo en la carretera, Claro. entonces creas tensión en ese punto. Claro, y también la sugestión puede hacer que lo vea sin estar. Efectivamente. Entonces, por eso es por lo que frenan el comentario. Sí, lo del Canal de los Presos es muy curioso, porque además yo iba con mi marido, que él era escéptico absolutamente, y en un momento dado me dice: oye, ¿estás viendo esos 2 hombres que van por ahí, que van con ropa vieja y antigua de noche, que hacen ahí con unas palas? Yo me quedé Con palas. estupefacta porque iban con ropa vieja, como si fueran trabajadores, me describía él, y con unas palas, como que venían de trabajar, del campo o algo así, pero de noche. De noche. Y con ropas viejas y Es antiguas. que de todos los casos es de noche, incluso 3, 4 de la madrugada. Sí, era esa hora. Siempre es ahora, 3, 4. Menos un caso que tengo, Era que esa era hora. un agosto a las 3 de la tarde, con unos 42, 43 grados. Madre. Que la persona que lo vio se dio cuenta, porque dice: ¿qué hace esa persona? Incluso con un traje de franela, una camisa de franela, que con 43 grados eso no pega. Con un pantalón de pana, le recordó un preso de la guerra civil. Exactamente. Uno de los presos que Porque es que tú conformó tienes aquella- 3 casos con nombres y apellidos aquí que se sí. han visto este tipo de cosas, justamente que coincide con lo tuyo, que a mí me recordaba, José, Charo Carmona, me recordaba las apariciones de los alfaques, del camping de los alfaques, donde en pleno noviembre esos conductores que se veían, esos niños, pero en este caso con el atuendo de aquel momento fatídico, bañadores, playa, es decir, artilugios para jugar en la arena y que no correspondían ni a esa noche ni al frío. Hay que también decir que las apariciones de carretera para mí tienen son de varios niveles, ¿no? Están aquellas que son fantasmagóricas, que simplemente hacen su trabajo como errantes una y otra vez. Están aquellas que nos quieren asustar y están aquellas que nos quieren advertir también. Que hay muchos casos que también vienen a salvarnos. Sí, porque algunos avisan. Hay un caso que a nosotros nos llama la atención y seguro que a todos ustedes también, el caso de Javi. Es decir, esto lo que le ocurre, cuéntanos por favor, porque esto... Esta historia es tremenda, además tiene un trasfondo que es para horas, o sea, tendríamos horas contando la historia. Esto transcurre en la A455, que es la de Lora a Cazalla, por la sierra. Javi tuvo un accidente en una carretera paralela, no es exactamente en esa carretera, pero tuvo un accidente de moto, fallece. Bueno, pues la madre venía una noche en esta carretera, en la 455, y venía un poquito más rápido de lo normal. Y hay una curva que es un poquito peligrosa. Entonces se encuentra a lo que es su hijo en una curva, avisándole con el gesto de... Este gesto es muy específico, porque lo hemos visto más de una vez, más de un testigo. Entonces ella identificó perfectamente a su hijo, incluso con una sudadera que él tenía. Madre mía. Imaginaros el caso, ¿no? Y a nivel psicológico, ¿no? El impacto de esa madre, ¿no? Bastante, y además, bueno, a ver, una madre que pierde a su hijo joven y que se le ha aparecido repentinamente a lo largo de su vida, que esto tiene una historia, además, hay una historia porque apareció un medium de Jerez que se le apareció porque quería
que le contara, o sea, que el niño quería que su madre lo olvidara para que estuviera en paz. Y para que se pudiera ir. Claro. La tecnología de punta. Es que es así. Para que se liberaran los dos. Es que esa es la parte psicológica a la que yo me refería, que es muy tremendo para una madre ver a su hijo en esa condición. O sea, porque es como que está encima, está atrapado en otro plano. Fíjate, Charo, fíjese, que Juanjo Benítez, por ejemplo, estudiaba ese tipo de cosas, es decir, esos mensajes de ultratumba que venía para que su familiar estuviese tranquilo. Y lo estudiaba Juanjo Benítez, es decir, porque claro, muchos pensarán, sí, a lo mejor era su madre que proyecta, como tú nos has hablado de Carl Gustav Jung, que decía que proyecta la sombra, que proyecta, pero es que esa imagen en concreto ha pasado muchísimo. Eso es lo que suele hacer la Guardia Civil cuando dice que paremos, ¿no? Pero es que más, hay un caso muy curioso y además muy curioso, porque hablando con el alcalde, el que, bueno, era el actual alcalde de mi pueblo, porque tuvo un mandato, estuvo después, pasó otro alcalde y ahora mismo es el actual alcalde. Hablando de casos de carretera, me dice, oye, pues ¿sabes lo que me pasó en la carretera de Constantina? Me pasó esto. Digo, ¿dónde te pasó? Y dice, en tal punto. Entonces, investigando, porque hablé con los investigadores del caso de Javi, me dijeron, fue en el punto kilométrico este. Digo, pues coincide. ¿Qué fue lo que vio? Pues vio un chaval de noche, con una capucha, haciéndole el gesto este. Madre mía. ¿Qué pasa? Que coincide al 100% con lo mismo. Es una persona, un alcalde, que gana mintiéndote y no, y nada, al contrario. Historia. Si no sabía en principio la historia de Javi, que después, bueno, pues fue a la televisión y ya fue conocido. O sea, si a posteriori ya la ha visto en televisión, tú puedes decir, vale, es un recurso mental que lo ha visto y lo ha proyectado, pero sin saber la historia. No, claro. Increíble. Esta historia tiene dos vertientes, la vertiente de lo paranormal, tan presente, y la vertiente psicológica, claro está. Sí. De cómo puede afectar a una familia. Y el alcalde no tiene relación con este niño. Y simplemente, bueno, él le llamó la atención ver a una persona a alta hora de la madrugada hacer el gesto de cuidado que en esta curva va muy rápido. Carmona, ¿por qué crees tú que pasa esto? Son almas errantes, almas errantes tanto positivas como negativas. Hemos hablado de que te advierten, otros que te provocan el accidente, el mismo hecho de encontrarte con él, no saber lo que es y intentar evitarlo. Yo comencé, me río porque yo comencé el tema este de investigar, de lo paranormal, a mí, a raíz de que mi madre que era sensitiva, un poco medium, pero te digo un poco medium porque solo hablaba con mi tío. Mi tío había fallecido en un accidente de moto, entonces yo tuve 3 accidentes de coche bastante, yo no sé cómo estoy aquí. Fueron 3 accidentes gordos, uno fueron 5 vueltas de campana. Entonces mi madre me llamó por teléfono y me pasó en Barcelona el accidente, me llamó y me dijo, ¿qué te ha pasado? Digo, nada, yo no quería asustarla, mi madre estaba aquí en Sevilla. Digo, yo ya cuando llega a Sevilla se lo cuento y ya estoy allí, ya me está viendo, ¿no? No me ha pasado nada. Dime lo que te ha pasado. Digo que no me ha pasado nada. Dice, me lo ha contado tu tío Juan. Digo, ¿cómo? ¿Tu tío Juan? Tu tío Juan va contigo en el coche. Y me lo ha contado. Has tenido un accidente. Yo me quedé con las patas colgando. Digo, ¿cómo se ha enterado esta mujer de que yo he tenido un accidente de coche? Imagínate, y te mostró la condición real que tenía, ¿no? Entonces, ella me lo dijo, dice, José Manuel, él te protege, él va contigo, pero tienes que tener cuidado. A raíz de ahí, y eso fue impactante. Eso fue lo que a mí me metió en este mundo, lo que a mí me dijo, aquí tiene que haber algo más. Hay otros casos de aviso que a mí me impactó mucho. Una clienta mía que me contaba el otro día, ella es incrédula en todo ese tipo de cosas, y su pareja más aún. Iban en el coche un viaje muy largo por la carretera de Valencia, un viaje muy largo, tanto así que se turnaban para conducir y demás, y en algún momento se quedaron dormidos conduciendo. Y resulta que les despierta un golpe y miran en la ventana y hay un hombre con aspecto barbudo, con mucho pelo, que les llama popo, los despierta y hace un gesto como de enfado y se va. Así, ella me llamó impactada porque dice, no doy crédito, ¿qué es eso, Charo? ¿Qué puede ser? Para mí, pues puede ser una de esas entidades que vienen a avisarnos, oye, no te duermas, que estás conduciendo, ¿no? Y digo yo, una pregunta que le hago a los tres. Puede tratarse, porque claro, cuando tú investigas tanto, incluso tú, Carmona, de algo extracorpóreo, es decir,
una conciencia ya fuera del cuerpo que siga ahí en ese lugar y que también se percate de si podemos, y que de alguna manera pues intente también a veces salvar para que no tengan el mismo destino de los que quizás tuvieron ellos? Es bastante probable. La verdad es que si alguien ha tenido un accidente, bueno, la típica historia de la chica de la curva, ahí me maté yo. Son avisos, Son avisos, sí, igual sí. que el tuyo, igual que incluso el de José Manuel. Que pero son avisos. se puede montar en el coche y ahí decirte, pues ten cuidado, que ahí me maté yo. Es un aviso, es como, es consciente de qué le ha pasado y para que no le pase a más gente. De hecho, nos podríamos sorprender de la cantidad de casos que, claro, evidentemente es una leyenda urbana, ¿no? Pero que la cantidad de casos que hay documentados de que ocurre este tipo de... Siempre el mismo patrón, siempre el mismo atuendo, en ocasiones, ¿no? A veces una niña de comunión, ¿no? Esos son muy... Bueno, ese caso ya sabes que yo misma lo viví, el de la niña de comunión, con 7 testigos además. Sí, O sea, sí, sí, que- sí. Es decir, que son cosas que Es una quedan cosa como que- en ese momento, ¿no? Aquí tenemos un caso también que creo que nos tiene que hablar José Antonio, de lo que le ocurrió a María Ángeles Lozano, que iba a poder venir hoy, pero por cuestiones de tiempo y demás no ha podido ser. ¿Vale? Cuéntanos. Pues mira, María Ángeles es una amiga mía y resulta que estrenamos una temporada, porque cuando estábamos en Onda Cero teníamos el programa Misterio de la Onda, estrenamos una temporada e invitamos a un montón de gente del misterio. Y ya se quedó con nosotros y después hicimos una especie de rutita por la carretera diciendo, vamos a contarles las historias que hemos contado durante la temporada anterior y las historias nuevas. Bueno, pues ella cuando vuelve, que va de Lora al Viso, porque ella es del Viso del Alcor, me llama a las 3 de la noche y me dice, ¿sabes lo que he visto? Ella es un poco sensitiva, hay que decirlo, bueno, es sensitiva. Tiene épocas de clarividencia. Le digo, ¿qué has visto? No me dirás que has visto las piernas. Dice, no, he visto algo mejor. He visto un hombre mayor con un pico, con un cubo, a las 3 de la mañana. Y le digo, ¿cómo es esta persona mayor? Tiene su barbita, su camisa de franela, su pantalón de pana. Lo mismo Esta hemos descripción hablado ya la he antes. hecho, ya hoy. Pero es que hay muchos. Es que el prototipo de las piernas ha pasado a el típico preso, porque ya lo podemos denominar como el preso del canal de los Sí, además presos que en esa ese curva. trayecto que tú comentas es el que yo hice esa noche. Tal cual. Ujú. O sea, que es muy... Pero tampoco podemos dar evidencia de que las piernas sean la misma Yo creo que no- persona. que no es lo mismo. Son distintas, Yo creo que son- distintas entidades, son distintas energías que, Sí. que van Bueno, hemos deambulando. tenido van versiones que nos dicen deambulando. que eso es una lechuza, también hay que decir. Bueno, sí, siempre se le intenta buscar explicación Es a todos que estos fenómenos. Siempre el investigador lo primero que intenta es buscar La cualquier lógica. algo de razón, cualquier cosa lógica, hasta que ya se queda sin argumento. Hombre, Pero claro. es que hay un caso, y perdona que te interrumpa, de una persona que lo ha montado en el coche. Que lo visto ha otra montado, que lo ha subido. Lo ha visto a las 3 de la mañana. Pasaba Siempre por a las allí. 3 de la mañana, fíjate. Sí, más o menos, casi ¿De coincide. madrugada? Además, la hora, bueno, la hora de le ¿La hora dice la hora bruja? del muerto, las 3:33, pues podría Sí. coincidir, ¿no? Ve a este hombre, lo ve en la carretera, una persona mayor, unos 50 años, 60 años más o menos. Claro, este hombre es guardia de seguridad. Y dice, me voy a parar, porque ¿qué hace este hombre aquí? Le pregunta y le dice que voy a por gasoil a la gasolinera, una gasolinera que está a 2 kilómetros. Móntese que le llevo. Lo lleva a la gasolinera, vuelve a la zona, lo deja allí y le dice este hombre, que incluso le deja un mensaje, le dice, tenga usted cuidado que aquí hay muchos accidentes. Y el otro pues se vuelve a su casa. O sea, y el hombre lo compró el gasoil y todo. Tal cual. En las grabaciones de la gasolinera, no, él aparece solo, o sea, entra en la gasolinera, espera a alguien que es ficticio, porque y vuelve, se le ve. Interesante. Es interesante Es- porque Y ese muchísimos vídeo no casos- existe, lógicamente, esa grabación. No existe. Se borró, porque además pedimos la grabación, pero claro, esto es un bucle que se borra cada semana. Si no hay un caso que se tenga que guardar por un Por el robo. crimen o algo, claro. Porque fíjate, Charo, es interesante porque cuando a veces, por ejemplo, en el ámbito de la psicofonía, es decir, pones 3 grabadoras y solo en una se registra una voz. Es decir, que lo que sea, ese plano dimensional que a veces, por un fallo de conexión entra a nuestro plano, solo se ve desde una perspectiva y solo lo ve el testigo. Y a lo mejor otro no lo ve. Hay veces que sí lo ven o que la cámara no lo refleja. Y es curiosísimo, claro está. Es curiosísimo. José Manuel Contreras, 50 años, un hombre de 50 años con ropa antigua. Ujú. Y además, José Manuel Contreras es
un concejal de Lora del Río también. Este muchacho viene de Sevilla a Lora, viene de estudiar, viene también de madrugada. Y en este caso es un poquito extraño porque el coche le empieza a fallar, ¿no? Le falla la radio, le falla el Bluetooth, le falla un montón de cosas. Entonces tiene una especie de aviso. De hecho, empieza a toquetear el coche, a toquetear los mandos, porque ve que le está fallando, que está pasando, ¿no? De repente, cuando levanta la cabeza, ve a este hombre. Y él lo dice, él lo ve como un aviso, porque dice, si yo no hubiera visto a esta persona este aviso, yo me hubiera salido de la carretera pendiente de la radio. ¿Qué ve? Pues ve lo mismo, un hombre mayor, 50, 60 años, igual camisa de franela, también le pregunto cómo es con su barbita, todos coinciden en lo mismo, coincidimos en el mismo personaje, que se ha visto unas 5 o 6 veces ahí en esa zona. Fíjate. Qué curioso, ¿no? La verdad que ya nos queda poco tiempo. Yo pienso que muchos de nosotros nos hemos dado cuenta de que quizás hay algún plano, hay algo de lo que escapa a nuestra comprensión y que de alguna manera se manifiesta. Y a veces lo hace en el sitio que menos lo esperamos. Lo que sí está claro es que desde aquí mensajes, claro está, de consejos finales, ¿no? Porque primero que nada, cuidado al volante, cuidado a la carretera, pero consejos finales a este tipo de cosas, personas que vayan circulando y se encuentren con esto, porque parece que... es que imagínense todo, que persona en su sano juicio va a la Guardia Civil y dice, tengo que denunciar que algo se subió en mi vehículo y acaba de desaparecer ante mi mirada. Entonces pues esto es difícil, pero ocurre, lo ¿no? hacen bastantes personas, ¿eh? Ya terminando este primer bloque, porque todavía nos quedamos con nuestros invitados para otra siguiente sesión que también tiene mucha amiga y mucho que contar. ¿Tú has tenido alguna experiencia personal? En una investigación sí nos pasó una cosa bastante curiosa. Y además es el caso de... En un sitio donde aparecía un guardia civil, o sea, donde un guardia civil vio una aparición, perdón. Un guardia civil vio una aparición, bueno, es un guardia civil de paisano, ¿no? Pero quiero recalcar que es un guardia civil porque es una persona de autoridad, que además... Sí. Por Creíble, su propia, digamos. sí, y además por su propia autoridad, por su deformación profesional, se paró para socorrer a esta persona. Cuando esta persona, cuando mira para atrás, desaparece. Bueno, pues esto es un caso que también ocurre en la carretera de Lora a Constantina. Y me gusta ir casi todos los años porque eso ocurre en abril y la gente decía que lo volvía a ver en abril. Bueno, pues fuimos por allí, estuvimos haciendo un reportaje, fotografía. Y sí es verdad que yo estaba con la persona que montó en el coche a ese personaje en la otra carretera. Me gusta llevarlo porque, bueno, es una persona que le gusta estas cosas, ¿no? Entonces pues dice, venga, voy contigo y vamos a fotografiar, a tomar... Bueno, pues yo estoy con mi cámara reflex y estamos haciendo fotos. Y en ese momento me dice, yo escucho una voz. Digo, bueno, yo no he escuchado nada, pero hay animales, hay perros. No le hice caso. Empiezo a hacer fotos con el flash y me dice, ¿tú estás viendo lo que está apareciendo? Y es que se estaba formando una niebla delante nuestra que poco a poco, flash a flash, se iba compactando. Se me queda sin batería, una batería recién cargada, se me descarga. Voy corriendo a por la otra batería. Empiezo a hacer 2 fotos y a la segunda foto desapareció aquello. O sea, la batería... Bueno, pues aquello... Lo dejamos ahí. Nos tenemos que ir rápidamente a publicidad, no nos queda más remedio. A la vuelta vamos con el correo. Y todo eso que está diciendo José Antonio de la niebla es que tiene mucha relación con todo lo que vamos a hablar. Vamos a seguir hablando de nieblas, nebulosas, imágenes que se forman en otro lugar mágico, el monasterio de Carmona. Hasta ahora. En Cafés Mocaibo controlamos el proceso de la planta a la taza, para asegurarnos que su café sea perfecto. Viajamos a lugares de origen para seleccionar los mejores cafés. Tostamos a diario con la última tecnología, pero sin perder nuestro carácter artesanal. Ponemos al servicio de los clientes nuestra escuela de baristas, para que sepan hacer el mejor café. Todo unido hace posible que nuestro producto sea espectacular para tu cafetería, restaurante y ahora también para tu casa. Entra en cafesmocaibo.es o llámanos al 954 873007 y haz tu pedido a domicilio. Uninergia es una empresa utrerana especializada en placas solares.
con gran experiencia en residencias e industrias en la provincia de Sevilla. Contamos con ingenieros e instaladores propios, profesionales liderados por Manuel Reina, ingeniero técnico industrial para dar el mejor resultado en cada proyecto. Ofrecemos soluciones en energías renovables que ayudan al medio ambiente y mejoran el bienestar y el ahorro de nuestros clientes. Te asesoramos en placas solares, bombeo solar o puntos de recarga. Estamos y somos de Utrera. Visítanos en calle Jornaleros número 13, Polígono Industrial La Morera. Más información en uninergia.es. No dejes pasar ni un solo día sin sonreír. De eso ya no tendrás que preocuparte porque en Dental Company nuestros profesionales están comprometidos a mejorar la salud bucodental y la calidad de vida de nuestros pacientes. Contamos con un equipo médico multidisciplinar y con la última tecnología. Estamos en Avenida María Auxiliadora 92, local T1. Dental Company Utrera, odontología de calidad para todos. En pleno corazón de Utrera encontrarás un hermoso lugar, con todas las variedades de especias, legumbres, golosinas, chocolates y mucho más. Tú eliges la cantidad, nosotros ponemos la calidad. Preparamos piñatas, conos, regalos para cumpleaños, sorteos y todos los detalles dulces que puedas imaginar. Granelas Triana, un mundo de sabor y calidad. Estamos en la calle Ruiz Gijón, número 2, local 2. Visítanos. Buenas noches de nuevo, estamos de vuelta, hemos dejado ahí el tema en suspense, así ahora tenemos más intriga, todos esos espectadores que estén ahí viéndonos y que puedan disfrutar. Vamos antes que nada con nuestro correo semanal de una espectadora llamada Vanessa, no quiere dar más datos, donde nos muestra un vídeo que vamos a ver. Al parecer en su casa hay bastantes episodios paranormales y demás, y aquí podemos ver en un baño, aunque sea un poco... una buena imagen y tal, pero bueno, es lo que le ha sucedido. Al parecer la cisterna se acciona sola. Vamos a verlo. Me la has hecho 2 veces. Hazlo otra vez. Bueno, ¿Ya no lo hacen más? En este vídeo, evidentemente, que ella parece que estimula, que dice, estimula a lo que sea, puedes hacerlo, hasta que llega un momento que se escucha el agua. Y estamos hablando de que aquí es algo mecánico que no tiene, no es algo eléctrico, que suele pasar, hay veces que en los casos de casas encantadas o poltergeist, como algunos lo quieren catalogar, suceden este tipo de cosas, pero bueno, ¿a qué puede deberse ahí no podemos esto? aportar más. Si bien es cierto, ella me cuenta que han tenido que ir incluso sacerdotes a su casa porque había bastantes episodios demasiado fuertes. Hay que contar que ella tiene un hijo adolescente y claro, yo en su momento le hablé de la posibilidad de que pudiera ser un poltergeist, que ya sabemos que los adolescentes pueden provocar muchos fenómenos y sobre todo cuando hay estados alterados de muchas cosas, ¿no? Entonces, nada, la invitación a poder ir a su casa y comprobar qué está ocurriendo allí. Ya sabes que nosotros encantados de ayudarte. Repetimos el correo, Alberto, oraculodeluna@gmail.com y un WhatsApp 601-734-201. ¿Lo he dicho bien? Sí, vale. Y nada, continuamos. Vamos a hablar del monasterio de Carmona. Muy bien, el monasterio de Carmona. Un monasterio también llamado el monasterio del diablo. El monasterio del diablo coge ese nombre por la leyenda, más bien por la leyenda, porque en realidad es una basílica de las Carmelitas de San José. Sí, ahí vemos ¿vale? las imágenes, claro, ahí sí. vemos las imágenes porque es uno de esos lugares que impactan, que
Bueno, ustedes dos, tú también, José, has estado ahí, tú también, Charo, son infinidad de lo que dicen que ocurre, un monje errante que parece pasearse por lo que son esos pasillos donde ya la maleza pues se adueña de lo que en su momento era de esos franciscanos, por así decirlo, esos muros casi ya derruidos y que impone, es un sitio donde cuando se visita, yo lo visité por la primera vez que tú me llevaste, Charo, a mí me dio mucho respeto. Hay gente que siente cosas, pero hay una leyenda también que lo estigmatiza, que lo marca, por así decirlo, pero que ocurren cosas, fotografías, luces que parecen desafiar cualquier lógica, sobre todo psicofonías, que ahora luego vamos a dar paso porque son... Creo que sería bueno que dejáramos a José Antonio que termine su historia de la nebulosa y así podemos dar paso nosotros a todas esas... Lo dejé ahí con la intriga. Es verdad, la nebulosa del otro programa. Sí. Pues como iba diciendo, iba haciendo fotografías con el flash y llegó un punto en el que ya se me agotó la segunda batería, pero además en cuestión de 3 fotos, que eso no es normal, y además son baterías nuevas que las compruebo y me duran pues reportajes completos. Yo no estaba pendiente cuando mi compañero me dice, ¿tú estás viendo lo que se está formando? Se estaba formando una figura literalmente delante nuestra. Cuando se agotó la segunda batería y nos quedamos completamente a oscuras, escuchamos como un suspiro en el arcén al lado nuestra, que hacía... Eso nos heló la sangre completamente. De tal manera que esta persona entró en pánico, el coche era suyo, y dice, corre, coge el coche y vámonos de aquí. Y, o sea, nos tuvimos que ir de allí, pues rápidamente, de la sensación. Siempre es el mismo patrón, las baterías se descargan y sobre todo esa nebulosa que dices captar, que esa fotografía ya no la tienes, ¿no? Pero que es impactante, ¿no? Porque luego vamos a mostrar ciertas cosas que parecen sombras, que cada uno saque su conclusión. Por eso lo hablaba, por ese tipo también es muy parecido al vídeo que traemos del monasterio, donde parece que una nebulosa se va como acercando y sí, forma una figura, ¿no? Sí, luego lo vamos a ver, pero en estas imágenes, cuéntanos, si quiere, para que el espectador, que seguro que muchos le conocen, quien quiera de ustedes dos, que hablar, por ejemplo, primero de lo que es la historia que lo estigmatiza. Parece que algo sucede con una aparición demoníaca en ese lugar. Se dice de que uno de los monjes se despertó en la madrugada, entonces fue hacia la parte del sótano donde está la alacena, donde se guardaban los alimentos antiguamente, y allí encontró la barbarie de todos sus compañeros, de todos los clérigos colgados en gancho. Fue obra del diablo, el cual lo dejó vivir con la condición de que contara a todo el mundo lo que allí había ocurrido. Y de ahí nació la leyenda del monasterio del diablo. Aquello fue un convento, también fue un colegio, por eso se ven allí muchas manifestaciones de energía de niños y de niñas, sobre todo de niñas. Y ahora vamos a contar todas las pruebas que yo he cogido, tanto psicofónicas como de fotografías, como de vídeo, como monjes errantes andando por los pasillos. Yo he tenido la suerte, porque para mí es una suerte, de haber captado allí muchísimas imágenes. Ahora la veremos, Charo, porque tú también tienes testigos de que han visto esos monjes, dicen, ¿no? Sí, esa silueta. Yo misma vi la silueta por uno de los pasillos de un monje que curiosamente estaba como en verde fluorescente, una cosa muy extraña, era un color como verde fluorescente y caminaba de una manera muy particular, pero he de decir que yo como sensitiva, como le queráis llamar, tampoco actualmente siento demasiadas cosas al estar allí, es como si se hubieran trasladado o se hubieran mudado. Vamos, que es un sitio que evidentemente que impone. A pesar de que la última vez que fuimos con David, con nuestro compañero David, desde aquí le mandamos un saludo porque hoy no ha podido venir, está un poco resfriadito. Y es cierto que sacamos psicofonía y las imágenes mismas que veíamos antes, donde se ven unos orbes espectaculares, ¿no? Sí, unos orbes. Compañero, a ti personalmente como investigador en ese lugar, que sabes muchas cosas también de este sitio, ¿qué puedes tú añadir? Además, lo que nos contaba David Mendoza, que él investigando, porque es arqueólogo y estuvo en Carmona, y además fue mi maestro de arqueología en Carmona, tiene documentos que dicen que eran adoradores de Lucifer, entonces por eso puede que venga la maldición del diablo. Pero hay que destacar o matizar que adoradores de Lucifer en aquel entonces, Lucifer es el que sigue la luz o el que busca la luz, esa es la traducción de Lucifer, claro, el buscador de la luz.
¿Y quién buscaba la luz? Pues podía ser también Jesucristo. Entonces son adoradores de Jesucristo, no del diablo. Claro, pero en la época de que data eso no podíamos hablar de adoradores de Luzbel, quiero decir de Jesucristo, porque es una época que no corresponde con eso. Bueno, Claro, está claro que hay mucha dice controversia con Hay demasiada, ese de hecho tema. nadie se pone de acuerdo, ni las mismas personas de Carmona. Es más, si es que hay documentos que fueron destruidos porque estaban en una iglesia que salió ardiendo, entonces hay un hueco histórico de documentación que no existe. De hecho, como dice él antes, había también otro monasterio, pero es que se busca también el monasterio auténtico del diablo, donde había otros monjes. Se creía que estaba ahí y ahora se está buscando Exacto. en otro sitio. Hay mucho misterio también detrás de la historia de este sitio, porque no hay documentación exacta. Es más leyenda, nos contaban algunas personas de allí, de Carmona, es más una leyenda que una realidad. Sí, mira, ahí tenemos una imagen que bueno, esta fotografía que están poniendo los compañeros, bueno, cada uno que saque las conclusiones que crea oportunas, ¿no? Y están evidentemente marcadas lo que parece ser unos monjes y algo que mira sosteniendo un niño. Bueno, Carmona, esa fotografía la tomas tú por la noche, cuéntanos. Esa fotografía la tomé yo por la noche. Esa fue dentro del mismo pasillo. La otra esa que sale ahora en imagen, yo estaba en el patio y la hice hacia adentro. Yo me fijé en esa luz que podemos ver ahí, es como si fuera una mesa donde hay una hoguera, donde se calientan y están todos los monjes alrededor. Pero en la mesa se puede ver que hay una mujer sosteniendo a un niño. Sí. Una mujer con camisa blanca sosteniendo a un niño. Sí. Esa foto... Acuérdate cuando fuimos juntos que yo te hablé de una mujer con un niño en brazos y yo no había visto la foto. Esa mujer, y tú no conocías nada. No conocías esa foto. No. Y psicofonía donde salen esa mujer hablando. Y llantos de niños. Está claro que en ese lugar hubo asesinatos, en verdad, es decir, se marca la historia. Creo que David Mendoza decía, nos llegó a comentar, que llegaron a sacrificar a esos sacerdotes en realidad, y que fue todo quizás pues una trama, sí. Algo y... Realmente hubo el asesinato y además se apunta a la Inquisición. El motivo no se sabe por qué, igual por el motivo de adoradores de Lucifer es una excusa, ¿no?, para ajusticiarlo. Realmente no vamos a saber nunca la historia, ¿no?, pero sí es verdad que sí se encontraron estos monjes allí ajusticiados y colgados. Es que decían que la persona que había dicho que ha acusado a Lucifer era el asesino, también se llegó a especular. Es que hay tanta leyenda. Mi opinión sobre este lugar, que tiene, por supuesto, que tiene muchas cosas interesantes, es que ya se ha ido, digamos, la fama de todo lo ocurrido, la leyenda, ha hecho que muchas personas vayan allí a invocar cosas, a hacer rituales y demás, porque yo cuando voy allí la sensación que tengo no es de algo de la época, sino algo que han traído de fuera. Contaminado. Es la sensación que tengo, porque las voces y lo que se capta normalmente son voces como agresivas, como no corresponde a una energía que esté impregnada en un lugar. A mí me sabe más a eso, a un sitio donde la gente va a hacer rituales de magia negra, invocaciones. De hecho hemos visto restos allí muchas veces, ¿no? Sí. Antes de pasar a las voces que dices tú, ¿qué tal si añadimos para que vean más o menos que seguramente ya los compañeros lo han puesto, pero esas imágenes de esos orbes que el compañero David Mendoza capta en una cámara? Ahora nos vas a explicar, Carmona, por qué sale que en las antiguas cámaras y en las nuevas de los dispositivos móviles no tanto, ¿no? Porque eso tiene una explicación, parece coherente, pero hay una serie de esferas que salen, fíjense, me acuerdo de ver una, Barranco Badajoz, Tenerife, años 90, que también salían esas esferas. Y en tu casa de Tenerife también. Y que dentro incluso a veces en algunas de esas esferas parecen haber rostros, pero sí. Bueno, José Manuel, ¿por qué las cámaras antiguas? ¿Por qué investigar con cámaras antiguas y no con los nuevos dispositivos? Los nuevos dispositivos, estamos hablando de 4K, 8K, son dispositivos que traen ya incluido unos filtros para quitar todos los errores, para quitar todos los fallos, para que la imagen sea lo más nítida posible, cosa que estamos mimetizando. Si hay algún tipo de energía que se diluye, ese mismo filtro hace de que desaparezca. Cosa que en las antiguas máquinas no pasaba, por eso esas zigzags de luces que se veían, esas especies de nebulosas como te captaste tú, incluso esas esferas. Por eso David llevó esa cámara y la verdad es que a mí por lo menos me impresionan, ¿no? Porque
Fallo de cámara, yo no lo sé, desconozco esto, pero tampoco puedo decir que se trate de algo que... Son muy limpias, además de decir que ese día no había insectos, no había polvo, porque además era un día que había estado lloviendo mucho, intensamente, y estaba todo como muy limpio el aire, el ambiente. Estas esferas son muy comunes, ¿verdad, Charo? Son muy comunes, además se ven hay... como muy limpias, para mí son muy limpias, muy puras. Incluso si se amplía alguna, se puede ver dentro de alguna. ¿Y esto se puede añadir quizás a alguna energía que no conocemos, de espíritus, de almas o de...? Bueno, normalmente se dice que están relacionadas con entidades, ¿no?, de distintos lugares. Yo recuerdo en tu casa de Tenerife, cuando cualquier imagen que captabas, aquello era impresionante, ¿no? Sí, una casa que de 1800. De 1800. O sea, ¿Qué más ven testigos en este tipo en este monasterio, José Antonio? Porque, claro, hoy en día está casi derruido, no se puede ya acceder a la parte alta, está también, por desgracia, como tú has dicho, contaminado de personas que en vez de cuidar lo que hacen es destrozar, pero el sitio más impactante, dicen, es ese antiguo sótano, que todavía mantiene ese techo y se ven los ganchos colgados, ¿no? Pero no se puede acceder, porque ya lo han colmatado con basura. Estuvimos hace un par de semanas y ya no se puede acceder a ninguna parte. El edificio prácticamente está colapsando y es una pena. En tu respuesta, o sea, tu pregunta, la respuesta, hay muchos testigos que ven sombras, y sombras arriba, que es la parte que tú dices, ya no hay escalera, porque incluso el propio ayuntamiento destruyó estas escaleras porque hay un agujero que en la noche no se ven y te puedes caer de la segunda planta abajo y te puedes matar, porque es una altura considerable, ¿no? Hay unos 3 metros, puede haber, ¿no? Sí, no, o más. Sí. Son techos muy altos. Además son Son abovedados. techos muy altos para mantener los cambios de temperatura, para en verano aquí en Sevilla diera frescura. Eran techos muy altos. Pues se ven sombras en esa parte de arriba y ahí no tiene sentido. Bueno, y además cuando haces una investigación y controlas la zona y acordonas la zona, no tiene sentido que veas a alguien arriba. La última vez que estuvimos, que hace poco, aparecía como una imagen por la parte de arriba, como una sombra. Sombras oscuras, que sí. Una sombra. Y yo estoy muy de acuerdo contigo con el tema de los rituales, porque en todos estos sitios, además en la capilla, yo tengo ahora unos 5 o 6 años, cuando estaba aquello más, o sea, estaba más conformado, no estaba tan destruido. Sí. Había un altar y se veían hasta los frescos del altar. Y allí había un ritual, un altar satánico, con restos de cabra. O sea, allí se han hecho rituales satánicos. Sí, una cabra sacrificada. Y yo pregunto, desde mi ignorancia quizás, ¿qué puede pasar en este tipo de lugares cuando se hacen este tipo de...? Se atrae negatividad, mucha negatividad. Porque se quedan impregnadas almas negativas, es lógico. Bueno, la cuarta era psicofonía que sacábamos, la pondremos, imagino. Bueno, había una que no vamos a poner porque era tan obsceno el contenido que... Sí, era en esa noche una de las voces, pues bueno, escuchamos cosas bastante pues difíciles de digerir quizás, ¿no? Porque... Con temática sexual y demás, pero un poco amenazantes y demás. Sí. Claro, cosas que coinciden en este tipo de rituales y de... Además es un lugar que a mí particularmente me parece un poco tétrico por el matadero que hay al lado, que da casi más miedo al matadero que el monasterio, por lo menos a mí. Yo veo aquello tan en ruinas, es una zona que tiene como, para mi gusto, bastante ambiente un poco negativo, por las cosas que han hecho, ¿no? Como, a ver, el monasterio del diablo, pues ya lo dice, ya van aquellos grupos de adolescentes a invocar al diablo, ¿no? Allí con sus ritos, que la mayoría de las veces ni siquiera saben lo que están haciendo, y simplemente lo que están haciendo es meterse en lío, pero bueno. Bueno, ¿qué les parece si damos paso a lo que son las grabaciones que nosotros hemos obtenido? Porque hay infinidad de grabaciones. Bueno, una de las cosas que sí queremos nosotros decir con esto es que cuando en el ámbito de la psicofonía, ya también nos explicaba el gran Pedro Moros, hay veces que hay que tener el oído un poco adecuado a esto, es decir, a veces son voces que son de absorción, otras parecen de la laringe humana. Una de ellas me recuerda a la obtenida en Ochate, de Chazarra, si no me equivoco, año 85, que hace esa puerta cerrada una mujer, ¿no? Que parece dar una orden. Ahí captamos, esa noche estaba también José Manuel Carmona, se capta la voz de una mujer que parece decir algo. Yo te comentaba si podría decir algo del candelabro. Algo, no se entiende muy bien, pero algo dice. Luego, lo que parecen niños jugando, estamos hablando que eso también fue a altas horas de la madrugada. No había nadie, porque siempre, ya ustedes también si quieren lo comentan, ¿no? Siempre es bueno tener esa libretita del investigador de campo donde se apunta hora, un sonido de algo para que quede constancia. Pero parecían como si fuesen niños, al menos nosotros así la describimos. Quizás a lo mejor si alguien conoce algún animal o algo que pueda hacer este tipo de voces. Y luego unas preguntas, mía y una tuya, ¿no? A mí me recordó un poco a la psicofonía de
de Pedro Amorós, del diablo. Sí. Más que niños, vamos, la verdad. Así que vamos a darles paso y ustedes evidentemente son el propio juez dictador que saca la conclusión, que seguro que muchos se han quedado o se sentirán identificados porque las voces para obtenerlas no es tan difícil. Así que le damos paso. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Fíjense, esa noche, esas voces que parecía un recreo, a mí cuando nosotros lo escuchamos era por una grabadora que no es de un teléfono móvil, es otra grabadora, un formato que parecían como si fuesen un recreo, y claro, nosotros no escuchamos nada porque siempre hemos estado alerta. Sí, había un perro de fondo que siempre sí lo teníamos apuntado, pero eso no, y justamente de esas 2 horas de grabación en el pasillo se capta eso, nada más, solo eso. Una voz, después la voz de mujer, que parece como decir algo, como intentando con firmeza. Bueno, cuando me responden a mí en el segundo, vamos, pregunto, ¿hay alguien aquí? Fue un sí rotundo, además. Bueno, son muy comunes este tipo de voces en estos lugares que quedan reflejadas en las grabadoras, ¿verdad? Sobre todo la de los niños. Muy curioso, que se graba en muchos sitios. Y es curioso lo que tú has dicho, que me ha encantado, el cuaderno de campo, el anotar los ruidos que tú escuchas para después identificar las grabaciones. Eso es vital. Claro. Porque yo te iba a decir, yo cuando escuché a estos niños me vino como el arrullo de una tórtola, que también puede ser. Sí. Pero allí no se escuchan ese tipo de ruidos, y sobre todo de madrugada. Y si no lo tienes apuntado en el cuaderno de campo, entonces puede ser que sean niños. Nosotros estamos muy pendientes de lo de las tórtolas, porque es algo que se confunde mucho. Claro, efectivamente. Sí, pero es el sonido tan agudo, ¿no? Pero si ya él ha dicho que allí hubo un colegio, pues tiene sentido esos niños. Yo en principio no le había sentido porque no sabía nada relacionado con los niños. Es más, yo tengo fotos de monje y los niños sentados en un atril. Los niños. Sí, siempre hay mucha presencia de niños. Sentados en el atril. Y los monjes con un monje. Y es más que ese monje me da mucho respeto. Bueno, pues nos quedan 5 minutos, así que brevemente, consejos para el investigador. Los vídeos los vamos a poner. Ya están. Bueno, los consejos finales de ustedes como investigadores, como de las personas que se adentren a... Porque cosas que dijeron importantes al principio ha sido el perímetro. Primero analizar la zona, asegurarse, ¿no? Y luego adentrarse, ¿no? Claro, eso es vital, porque si tú te metes en un edificio que está abandonado, primero identificar los posibles peligros, tanto en el techo como en el suelo. Algo como un dedo en el antebrazo. Vale, ¿quieres manifestarte nuevamente con nosotros? Bueno, Charo, tú siempre comentabas lo de la sombra, que también le comentabas al compañero José Antonio, pero esto que estamos viendo también es impresionante, ¿verdad? Sí, porque además es como inteligente, porque responde a lo que estamos hablando David y yo, es como que responde de alguna forma. Eso en el primero, pero después en el que tú hablas de esa nebulosa o esa niebla, es verdad que se ve perfectamente como una niebla viene de ese pasillo. Además yo estaba empeñada en ese pasillo, acuérdate que te dije, pon la cámara mirando hacia allá, porque vi una vez que también venía David, como al lado de él había algo extraño y yo tenía la sensación de que allí había alguien, y es algo parecido a lo que él cuenta, como que una neblina pues se va como formando. Hay que decir que también esa noche hacía mucho frío y que hemos estado dándole muchas vueltas a si pudiera ser en el primero que hemos observado el aliento de él, por ejemplo, que estaba grabando, pero claro, pensamos, entonces, ¿por qué no salió en más ocasiones? Solamente respondía cuando dije, me están tocando el brazo, o cuando lo que habéis visto, ¿no? Ahí lo dejamos, ya cada uno que saque su propia opinión. Claro está, porque es que es un momento en el que tú dices, algo me toca el antebrazo, luego el compañero David dice, ¿puede manifestarse? Viene eso, no lo hacía en otras ocasiones, y luego lo que parece en un lado, en aquel pasillo, que esa sombra parece como que... ¿Tú lo identificas, José Antonio, como lo parecido en esa imagen que tú sacaste en una fotografía? Ese tipo de manifestaciones, digámosle desde más allá, no lo sé, o quizás pueda ser algo... Sí, puede ser parecido, la conformación, ¿no?, de esta niebla, parece que se quiere consolidar en un personaje, o otras veces se dispersa al revés, ¿no? Pero en este caso aparece muy consolidado y se empieza a dispersar.
En un principio parece el vaho, pero claro, es lo que dice ella. Porque si tú estás hablando, no sigue ese vaho, ¿no? Solo aparece en ese punto. Es muy curioso y tal cual no lo he visto nunca y es un caso que llama mucho la atención. Claro, porque cuando en ese pasillo, evidentemente la cámara estaba y parece venir desde más... Claro, es un pasillo donde David varias veces iba y volvía y yo le decía, veo algo raro ahí en ese pasillo. Te dije, enfócate, ¿te recuerdas? Pon la cámara en ese pasillo. Porque sí, ahí donde había movimiento, ahí donde yo sentía que era donde estaba la antigua capilla, el antiguo altar. Fue ahí, precisamente en ese pasillo donde esas voces de mujer y después de niños, supuestamente decimos niños porque no tenemos la verdad absoluta. Prácticamente todo se puede decir que fue en ese pasillo, todo. En ese pasillo. El péndulo se volvía loco, vamos, fue una cosa... Y bueno, de muchas horas allí pues sacamos estos fragmentos. Bueno, en realidad, pues nos quedan investigaciones, José Antonio, gracias. Gracias por cómo nos has contado todo esto y que sobre todo del quizás terror que podamos nosotros, o seguro que los espectadores al menos han sentido también. José Manuel Carmona, investigador, gracias. Gracias a vosotros. Y Charo, pues nada más. Nos quedamos sin tiempo, nos da tiempo prácticamente ni a despedirnos. En despedirnos esto es así, porque bueno, nos entusiasmamos hablando de lo que más nos gusta y se nos pasa el tiempo volando. Pues nada, sin más, hasta la próxima, que prometemos traerle una cosa muy interesante relacionada con las investigaciones de campo, que ya sabemos que os encantan, esta vez en un lugar emblemático de Sevilla. Hasta aquí lo dejamos, un lugar mágico, emblemático, en el que hemos tenido la suerte de conseguir el acceso y el permiso. Así que os dejamos con la intriga y hasta la próxima semana.